La policía y los militares rechazan la liberación de un cabecilla de los tiguerones. El presidente Lasso salió de cuidados intensivos, pero continúa hospitalizado. El 80% del Cantón Milagro está inundado y en 13 provincias se han perdido 7.900 hectáreas de cultivos por las lluvias. La venta de gas pimienta ya no será libre. Los interesados deberán cumplir 4 requisitos para obtenerlo. El ecuatoriano Emilio Gómez derrota a un favorito en el torneo de tenis de Barcelona. Científicos de 3 países descubren un arrecife de coral en las profundidades de las Islas Galápagos. Buenas noches, amigos. Continúan los cuestionamientos sobre el accionar de la justicia ante personas vinculadas a bandas narcodelictivas. Un auténtico blindaje a la impunidad. Delincuencia, el blindaje de la impunidad. Un juez de Quinindé ordenó la libertad de alias Elvi, uno de los cabecillas de los tiguerones. Había sido detenido ayer en San Lorenzo Esmeraldas tras una operación militar y policial. Pero esta madrugada el juez dispuso medidas alternativas. Paul Romero tiene el informe. Elvi Ronaldo Zúñiga Girón, alias Elvi, está libre. Estuvo detenido poco más de 24 horas y un juez del Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, ordenó medidas alternativas a la prisión y convocó a audiencia de juicio para el próximo 26 de abril. Alias Elvi está procesado por tenencia y porte ilegal de armas. Fue capturado la madrugada de ayer en el sector del cementerio del Cantón San Lorenzo, frontera con Colombia. Según información de inteligencia militar, es uno de los cabecillas del grupo delincuencial Los Tiguerones, organización responsable de la masacre en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. Para su detención se realizaron 7 allanamientos y se movilizó a cerca de un centenar de militares y policías. Alias Elvi tendría vínculos con la disidencia de las FARC Urrías Rondón, que controla parte de la frontera norte por el negocio del narcotráfico. Yo quisiera preguntarle al juez que se ponga un ratito en los zapatos de policías y militares que hoy inclusive se encuentran amenazados después de haber hecho tanto esfuerzo que en 5 minutos le dejen con estas medidas sustitutivas y llamar a un juicio para abril. Quisiera preguntarle si el ciudadano en mención irá a esa audiencia. Ya no lo vamos a encontrar. En 2021, alias Elvi obtuvo medidas cautelares y salió libre. Debía presentarse periódicamente ante el juez, pero no lo hizo durante más de 2 años. Pese al incumplimiento, una vez más recibe medidas sustitutivas. La Policía Nacional, como tiene que ser, rechazó que se haya liberado al cabecilla de los tiguerones, mientras el Consejo de la Judicatura suspendió por 3 meses al juez que lo hizo. ¿Será suficiente sanción? Un reporte con Fabiola Santana. La liberación de uno de los cabecillas de la banda de los Tiguerones generó el rechazo de la policía. Su comandante, Fausto Salinas, anunció que analizan las acciones a tomar como institución frente a la decisión del juez de Quinindé. Nosotros pedimos que el mismo compromiso tengan todos los actores del sistema de seguridad y justicia y juntos trabajemos para vencer la impunidad. Por su parte, la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, que agrupa a militares y policías, analiza presentar una queja contra el juez de Quinindé ante el Consejo de la Judicatura. El pleno de ese organismo este martes resolvió suspender por 3 meses sin sueldo al juez de Quinindé, Luis Alberto Ceballos, mientras se iniciaron las investigaciones en su contra. Según la Judicatura, debía dictar de inmediato la prisión preventiva de alias Elvi. Hasta el momento, la Fiscalía y la Corte de Justicia no han expresado su posición frente a la decisión judicial, mientras la policía espera una nueva convocatoria a la sesión de Consejo de Seguridad del Estado para que los grupos del crimen organizado sean declarados como terroristas. Serían juzgados por terrorismo, que tiene sanciones mayores, y en el caso de que haya víctimas fatales en una acción terrorista, tienen una pena entre 20 y 26 años. La policía dice que seguirá capturando cabecillas a pesar de que luego puedan ser liberados por la justicia. Los militares que ingresaron al sector llamado La Guacharaca en Esmeraldas
a borrar los murales, grafitis y logos de los tigueronos fueron amenazados por esa organización delincuencial. Las Fuerzas Armadas están alerta ante posibles ataques de los delincuentes. Los militares y policías que borraron los grafitis que identifican a la banda delincuencial Los Tiguerones e imágenes de sus cabecillas en la Huacharaca, Cantón Esmeraldas, fueron amenazados. Alrededor de 200 uniformados ingresaron a ese lugar, considerado el centro de operaciones de esta banda delincuencial. Se han pintado todo rastro de estas personas, supuestos líderes delincuenciales, narcocriminales. Las amenazas se hicieron públicas en redes sociales y mensajes que llegaron a las cuentas de los uniformados. Por esta razón, la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas está en alerta máxima ante eventuales ataques. El mando tomó nuevas precauciones, incrementó el número de vehículos blindados para las operaciones de control en las zonas de conflicto, reforzó el número de patrullas, entre otras medidas que no fueron reveladas por seguridad. Y sabemos que va a haber ciertas represalias, pero aquí hay autoridad, hay un gobierno, hay una fuerza pública, está la presencia de Fuerzas Armadas, de la policía. Hay que confiar en las instituciones del Estado. Todos somos responsables de la seguridad del país. En la Huacharaca ya existen antecedentes de ataques a los uniformados. El 12 de diciembre de 2021, el policía Duesis Valencia Caicedo, de la Unidad de Policía Comunitaria de este sector, fue baleado cuando se encontraba de guardia, y su muerte se relaciona directamente con haber despintado uno de estos logos. El trabajo de la fuerza pública para investigar y detener a los cabecillas de las bandas delincuenciales se va al piso por la inacción de la justicia. Además, alias Elvi se ha liberado a otros jefes de organizaciones delictivas. Recordemos. La liberación de alias Elvi es solo un capítulo más de una serie de decisiones judiciales y administrativas que benefician a cabecillas de organizaciones delictivas. Hace apenas 2 semanas, un juez del Cantón Flavio Alfaro en Manabí concedió una medida cautelar y ordenó la libertad de Luis Arboleda, alias Gordolucho, quien según la policía es el segundo al mando de la banda de los Lobos. Lo vinculan con el asesinato al director de la cárcel de El Inca en Quito y con tráfico de drogas. Estuvo preso en el Centro Regional de Cotopaxi hasta el 31 de marzo. Mientras el 14 de febrero salió de prisión Junior Roldán, alias JR, cabecilla de los choneros, gracias a informes favorables del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI, que calificaron su buena conducta y sus horas cumplidas en actividades recreativas, artísticas y emprendimientos dentro de la cárcel regional de Guayaquil. Y se espera que el mismo destino tenga a Adolfo Macías, alias Fito, también de los choneros. Diferentes jueces declararon la extinción de 4 condenas por varios delitos y uno de Guayas lo facultó para que pida la unificación de las penas que le restan, paso previo para obtener la prelibertad. La lista es larga. Por ejemplo, el juez de Santo Domingo que liberó a Jorge Glass ha emitido 12 boletas de excarcelación entre septiembre y noviembre de 2022 a favor de acusados por narcotráfico, asesinato y robo. Otros que han obtenido reducción de condenas y órdenes de libertad son William Alcíbar, alias Negro Willy, cabecilla de los Tiguerones, y Antonio Camacho, alias Ben 10, de los Chone Killers. $5 millones diarios en pérdidas reporta el sector comercial del Cantón Milagro en Guayas debido a las inundaciones. 15.200 vendedores están afectados y un grupo de ellos salió a una calle no anegada para vender sus productos. Reporta Diego Cuenca. Desde el sábado, al menos 240 cuadras están inundadas en el Cantón Milagro. El municipio afirma que son 150.000 personas afectadas por la combinación de fuertes lluvias y el desbordamiento del río Milagro, cuyo cauce subió hasta 12 metros. El fenómeno, que no había ocurrido desde hace 17 años, provocó, entre otras consecuencias, que los propietarios de negocios no pueden abrir sus locales. La ciudad tiene 4 mercados municipales, de los cuales La Dolorosa quedó anegado. Por eso sus 151 vendedores se trasladaron hasta la calle García Moreno, que no está llena de agua, para poder ofertar sus productos. Obstaculizaron el paso vehicular en al menos 3 cuadras.
no hay ayuda de ninguna autoridad, nada, sino que nos permite vender aquí en media calle, porque tenemos que subsistir, si no, ¿de dónde, mi jefe? En toda la localidad hay 19.000 comerciantes que trabajan formalmente. De esos, 15.200 son los afectados. Por cada día que paralizan sus ventas, generan pérdidas de $5 millones. Esa es la proyección de la Cámara de Comercio de Milagro. Y ya son 4 días sin que las actividades puedan realizarse con normalidad. No saben cuándo bajarán los niveles de agua para mejorar su economía. Las autoridades municipales recomendaron evacuar las viviendas, pero las familias se niegan a salir y por el momento no se han habilitado albergues. Y en Esmeraldas las lluvias siguen causando problemas debido al desbordamiento de los ríos, mientras en Chimborazo la carretera que conecta a esta provincia con Guayas está destruida. Bessie Granja con los efectos del invierno en el país. En Esmeraldas, así lucen las calles del sector La Isla Luis Vargas Torres. En este barrio, al menos 6 cuadras acumulan agua, que a los ciudadanos les llega hasta casi la rodilla, tras el desbordamiento del río Esmeraldas debido a las intensas lluvias. He perdido todas mis cosas, pero no tengo nada. Los muebles, los colchones. Más de 30 viviendas son las afectadas en este sector del centro de la ciudad. En Chimborazo, un solo carril está habilitado de la vía Balvanera-Bucay, a la altura de la comuna Trigoloma del cantón Payatanga, tras el hundimiento de la carretera. Por los daños, el paso por esta zona está cerrado en las noches, lo que afecta al transporte interprovincial. Y lamentablemente hemos estado pasando con las justas por esa vía, pero ahora sí ya no hay paso. Esta vía de primer orden conecta a esa provincia con la costa. El camino alterno es la carretera Guaranda, Balsapamba, Babahoyo. Mientras en Loja, las lluvias provocan inundaciones y afectan cantones como Zapotillo y Sosoranga, donde también se reportan vías cerradas. En esta última ciudad, una quebrada creció y destrozó huertos, construcciones y sembríos. Al menos 16.000 hectáreas en el sector agrícola están afectadas y destruidas. Las cámaras productivas consideran que las pérdidas en el primer trimestre de este año podrían llegar a los $200 millones. Juan Carlos Esprúa con los datos. Son más de 3 meses en los que Ecuador ha soportado la temporada de lluvias en 13 provincias, principalmente en Guayas, Los Ríos, El Oro, Chimborazo y Cotopaxi. Según el Ministerio de Agricultura, las pérdidas económicas entre enero y marzo suman al menos $200 millones, proyectadas por las cámaras de agricultura. $20 millones en la Sierra Central y aproximadamente 180 millones en la costa. 5.400 productores agrícolas han perdido 7.900 hectáreas de cultivo, mientras que más de 8.000 están parcialmente afectadas. En la costa, arroz, banano, maíz y cacao son los productos más perjudicados, mientras que en la sierra, choclo, papa, cebolla y frutilla. Estos daños podrían extenderse ya que los pronósticos del INAMI indican que las lluvias se mantendrán al menos durante esta semana. El equipo médico del Hospital de las Fuerzas Armadas informó que el presidente Guillermo Lasso se encuentra estable, sigue internado y recibe medicación. El mandatario salió de la unidad de cuidados intensivos, donde estuvo para un mejor control de su situación médica. El personal médico descartó que haya problemas pulmonares o cardíacos. Lasso había registrado la disminución de saturación de oxígeno por una infección de vías urinarias, por lo que ingresó al hospital el día sábado. Al momento se encuentra recibiendo tratamiento intravenoso, antibióticos, motivo por el cual está controlada la infección y posiblemente será dado del alta de aquí del hospital en las próximas 72 horas. Y más adelante, amigos, las enfermedades respiratorias en niños se incrementan en Quito. ¿Qué ocurre en los hospitales? Les vamos a mostrar.
Los hospitales de Quito registran un repunte de casos de enfermedades respiratorias en niños. Incluso hay cuadros de infecciones, es decir, dan positivo hasta para 3 virus. Carla Delgado amplía el tema. La mañana de este martes, el área pediátrica del Hospital del IES Quito Sur lució así, lleno. La mayoría de niños son diagnosticados con enfermedades respiratorias. Incluso en los casos más graves, necesitan soportes de oxígeno. Cayó con fiebre de 39.5. Solo le pusieron oxígeno porque dice que no tiene oxígeno en los pulmones. Según el gerente de este hospital, la congestión en esta casa de salud no ha cedido. Nuestra ocupación está sobre el 90% de manera constante. Entonces, aquellos casos moderados a graves que requieren hospitalizarse no han disminuido. Dice que incluso muchos menores llegan con coinfecciones, es decir, que son positivos para más de un virus. La población pediátrica, la que está afectando principalmente ahora esta circulación estacional, son aquellos niños de entre 2 y 5 años que no estuvieron expuestos, que estuvieron en casa durante la pandemia o que nacieron durante la pandemia, que no estuvieron expuestos a otros virus, que no estuvieron expuestos a patógenos. También el Hospital de Niños Vaca Ortiz registra casos. El virus sincitial respiratorio y la influenza son los que más prevalecen, por lo que la gerente da recomendaciones. La vacunación para la influenza y que deberían todas las mamás, todos los niños ser vacunados. También los hospitales privados reportan una ocupación del 90%. Los más afectados, niños entre 2 y 5 años de edad. La paralización por 4 meses de la construcción de un puente en la avenida Juan Tancamarengo en Guayaquil provoca caos vehicular en el norte de la ciudad. Todavía no hay fecha para retomar los trabajos, como explica ahora Estefanía Arias. En diciembre de 2021 empezó sobre la avenida Juan Tancamarengo la construcción de este puente de 250 metros que abarcaría 2,5 cuadras y que actualmente solo tiene un 46% de avance. Este viaducto de un solo sentido conectará esa vía principal del norte de Guayaquil con la Antonio Gómez Gold para hacer más fluido el ingreso de carros desde la vía Adaule a la ciudad. Pero ese fin no se ha cumplido. La obra genera un caos ya que tiene 4 meses paralizada. Los carriles de la Juan Tancamarengo se redujeron a 1 en cada sentido por las estructuras que se han colocado para edificar este proyecto. Uno llega más tarde, tiene que salir más de mañana y esto por último se hace una poza de agua cuando llueve. Los peatones también se juegan la vida intentando cruzar la vía. Las motos se trepan en la vereda, porque el tráfico está tremendo y la gente va caminando y hasta la atropellan. La obra está paralizada desde diciembre de 2022 por un problema que se toparon los ingenieros en el suelo cuando comenzaron a excavar. Se realizaron los estudios, pero al hacer las excavaciones hemos tenido aguas subterráneas, en las cuales nadie se consideró, nadie notó. Entonces todo lo que estaba en presupuestado para realizar la obra se ha cambiado. Y hasta que el nuevo rediseño esté listo, finalizar esta obra le corresponderá a la siguiente administración. Mientras tanto, solo hay un vigilante en la zona para controlar el caos vehicular en las horas pico. La elección del nuevo coordinador nacional del movimiento Pachacutic genera también posiciones divididas dentro del bloque en la organización política, aunque pasa igual con el juicio político. El coordinador de la bancada dice que esperarán todavía para tomar una decisión. Patricio Díaz con el tema político. Aunque los problemas en el bloque de Pachacutic vienen desde casi el inicio del periodo, se agudizan con la elección del nuevo o nueva coordinadora del movimiento nacional. Sobre todo, luego de que se divulgó un audio en el que Cecilia Velázquez, candidata a ese cargo, habla de una presunta negociación con el gobierno. El otro candidato es cercano al presidente de la CONAIE. En la bancada niegan cualquier acción de ese tipo, pero se notan nuevamente las diferentes posturas. Es mediático, la presión mediática que quieren imponer, porque la compañera es una de las candidatas a coordinación nacional de Pachacutic y obviamente quieren desgastarla también. Pienso de que debe haber ya una depuración. Estos compañeros ya han estado por 2 periodos, por ocasión de 2 periodos, y creo que ya debe haber un cambio. Calo reconoce que está lejos de la bancada y va en la línea de la CONAIE.
Frente al pedido de la CONAIE de separar del movimiento a los legisladores Ricardo Vanegas y Gisela Molina, el coordinador del bloque respondió: No es que aquí van a llegar tampoco, digo, este se va, este se queda, este se va, este se queda. No, si eso no es así, aquí no estamos en una hacienda, repito. El Consejo de Gobierno de la CONAIE, porque no es solo decisión de Leonidas, sino de todo un colectivo. Vanegas acusó de la situación en Pachacutic a quienes impulsan el juicio político. Molina, en una entrevista radial, hizo todavía más señalamientos. 3 legisladores de la bancada UNES, y ellos me lo supieron decir, una de las personas de ahí, que ellos están seguros que este gobierno se cae porque van a trasladar las cárceles a las calles. El próximo 29 de abril será la elección del nuevo coordinador o coordinadora y no se descarta que puedan plantearse otras posturas en torno al juicio político. La izquierda democrática agudiza su división entre acusaciones de cercanía con el correísmo y con el gobierno. Hay hasta 3 grupos en la bancada de legisladores. Veamos la situación del Partido Naranja. La división en izquierda democrática no es nueva y llegó al punto de que varios de los legisladores de la propia bancada apoyaron la destitución de la vicepresidenta que los representaba en el CAL, Yesenia Guamaní. Ahora ella, junto a varios de sus coidearios, se la ve cerca del correísmo. En esa pugna, el presidente Virgilio Saquicela reconoció a Rodrigo Fajardo como coordinador del bloque, y no a Ramiro Narváez, que fue nominado por el otro grupo, con el apoyo de la dirigencia nacional del partido. Ellos acusan al presidente de la Asamblea de buscar su propia bancada. Es que eso está buscando, es la bancada saquicilista que ha sido reconocida de manera ilegal, el señor Saquicela. Lo que se pretende es deslegitimar a través del asambleísta Alejandro Jaramillo y también sus amigos, y también a través del partido deslegitimar esta jefatura de bancada. Pero Jaramillo, cercano a la dirigencia nacional y que fue el primer coordinador que tuvo la bancada, dice que esto tiene que ver con las elecciones de dignidades en la Asamblea y la conformación de comisiones. Algo que se decidirá el próximo 14 de mayo. No, señor Saquicela, deje de estar soñando y haciéndole el juego a la bancada de UNES. Obviamente trataremos nosotros también de ocupar algún puesto en el CAL y también en las diferentes comisiones. Pero aunque son evidentes estos 2 grupos, habría otro, de quienes se han mantenido al margen de la pugna. Javier Santos y Lucía Plasencia entre ellos. La solución, dicen, puede estar en una decisión del Comité de Ética del partido, que analiza las posturas, especialmente la del grupo cercano al correísmo. Después del corte, para vender y usar el gas pimienta, se deberá cumplir con varios requisitos. De otra manera será sancionado. Le contamos enseguida. Quienes adquieran el gas pimienta deberán cumplir con requisitos. También se definieron sanciones para quienes compren y vendan armas no letales de forma ilegal. Carla Delgado relata cuáles son. La venta de gas pimienta ya no será libre en Ecuador. Consta en el acuerdo ministerial emitido el 14 de abril. Ahora quienes adquieran este artículo de defensa personal también estarán sujetos al cumplimiento de requisitos. El primero, tener mínimo 25 años de edad. Segundo, que no registre antecedentes penales y no poseer denuncias por violencia intrafamiliar. Además de cancelar $9 que serán destinados para gastos administrativos. Para la venta, los comerciantes deben obtener una autorización del Departamento de Control de Armas de las Fuerzas Armadas. Si no, habrá sanciones. Se hará acciones coordinadas con la Intendencia, quien tiene la facultad de clausurar este tipo de locales por no tener la autorización correspondiente emitido por la Dirección de Control de Armas. El acuerdo ministerial con el que se definen los reglamentos de porte y tenencia de armas, además estipula sanciones para quienes no cumplan los requisitos de compra y venta de armas no letales. Y por lo tanto, si usted no tiene un permiso o una autorización para ello, está cometiendo un delito, que es sancionado con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Si yo llevo el arma conmigo a cualquier lugar, estamos hablando de un porte. Pero si yo no tengo el permiso emitido por la autoridad competente, como señala el Código Integral Penal, estoy cometiendo un delito sancionado con 3 a 5 años de pena privativa de libertad. Se ha detectado que este tipo de armas se ofertan mediante Internet y en lugares no autorizados. En Cuenca, miles de personas salieron a manifestarse por la
seguridad, en favor de la seguridad que tanto necesitamos y contra los extorsionadores. Aseguran que están organizadas para defender sus barrios e impedir más delitos. En distintos sectores de Cuenca los ciudadanos se expresan de manera abierta contra la delincuencia. Los parques están sembrados de carteles que advierten a los antisociales, primero de la vigilancia que existe con cámaras de seguridad y alarmas comunitarias, y luego de las acciones que están dispuestos a tomar si llegan a aparecerse por estos lados. Pero no solo es un asunto de carteles. En la noche, moradores del sector del Turi y de la parroquia Baños al sur de Cuenca salieron a las calles a una marcha pacífica en donde expresaron no solo un pedido, sino un mensaje claro para quienes quieran hacer de sus barrios el objeto de sus delitos. Y llamamos a todo el Ecuador, no solo a Cuenca, a que formemos y no nos dejemos vencer por la delincuencia ni por estos vacunadores. La policía acompañó a los marchantes y los invitó a permanecer unidos, pero también a presentar las denuncias cuando ocurran actos delictivos en sus sectores. Y esto es lo que nos interesa a nosotros como institución, que ustedes se encuentren unidos. Aquí contaban que algunos vecinos han sido víctimas de extorsionadores, pero que ellos no están dispuestos a soportar esta situación, a permitir que la inseguridad se asiente y enseñoree en esta ciudad. Dicen que están unidos para responder con contundencia a los delincuentes. Turi no quiere vacunadores, no quiere delincuencia, quiere vivir en paz. Además, reiteraron el pedido de que la cárcel de Turi sea regional. Según los manifestantes, el traslado de reos peligrosos a ese centro de detención ha provocado un incremento en el accionar delictivo en toda la ciudad. Luego de 10 años, la iniciativa ciudadana para la consulta popular sobre la no explotación petrolera en el Yasuní está a un paso de llegar a las urnas. La Corte Constitucional hoy escuchó a las partes antes de emitir su dictamen. El informe con Jacqueline Rodas ahora. Este martes la Corte Constitucional escuchó en audiencia a los representantes del Estado y al colectivo Yasunidos, previo a su dictamen que es el último paso para viabilizar o bloquear la consulta popular que se impulsa desde hace una década. La pregunta que se sometería al voto popular dice: ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? El ex juez constitucional Ramiro Ávila intervino en representación de Yasunidos. En 7 años se acaba el petróleo del ITT. ¿Vale la pena explotar ese petróleo por 7 años y destruir un ecosistema que nunca podrá ser el mismo? No vale la pena. Mientras los abogados de Petroecuador y del Ministerio de Finanzas resaltaron el impacto económico para el país si se deja de explotar el bloque 43. Afectaría en aproximadamente 7.967.86 millones de dólares al valor corriente del Estado ecuatoriano. Pueden generar disminuciones y golpes directos al presupuesto general del Estado, lo cual afectaría no solamente a un grupo de la población, sino a todos los ecuatorianos. Ahora la jueza ponente Carmen Corral preparará un proyecto de dictamen para votación del Pleno. Si es favorable, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a la consulta popular y el futuro del Yasuní se decidirá en las urnas. Ecuador se encuentra a las puertas del levantamiento de la tarjeta amarilla que Europa le impuso al considerarlo no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal. Luego de 4 años de trabajo, el país es reconocido como autoridad en sostenibilidad y líder en transparencia de trazabilidad pesquera. En octubre de 2019, la Unión Europea notificó al Ecuador que podía ser considerado país no cooperante en la lucha contra la pesca no regulada y no controlada. Lo llamaron tarjeta amarilla. Desde entonces, sector público y privado iniciaron un sinnúmero de trabajos buscando salir de esa observación que podría acarrear como sanción el impedimento de exportar productos del mar a Europa. Y ese es un negocio de 1.200 millones de dólares. Una de las observaciones más importantes era el marco normativo. Ecuador contaba con una ley de 1974 desactualizada, con vacíos, con sanciones en sucres. Y hoy tiene una de las leyes más modernas del mundo. Se aprobó, cosa importante, yo siempre te lo resalto, por unanimidad en la Asamblea. Pero no era la única observación. Europa quería saber de dónde salía la pesca que Ecuador exportaba. Hemos aplicado la tecnología. Se construyó una plataforma electrónica que nosotros se la conoce como SIAP,
SIAP, Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca. Resueltos los problemas, Ecuador está a las puertas de que se levante la tarjeta amarilla. Los actores del sector pesquero están a la espera de una nueva visita de las autoridades europeas de la Dirección General del Mar para que eso ocurra. Hoy en día Ecuador es reconocido a nivel mundial como un referente no solo en calidad, sino también en sostenibilidad y en tener una administración pesquera y acuícola extremadamente moderna. Y esto es importante por el impacto que tiene el sector. No se trata únicamente de un tema de generación de divisas. Esto tiene relación con la gente, con el empleo, con sus ingresos. 250.000 empleos entre directos e indirectos, sin contar la pesca artesanal, que son 100.000 pescadores artesanales. Según agenda, la visita europea está prevista para septiembre, pero fueron invitados para que vengan en mayo y resolver antes el asunto de la tarjeta amarilla. Hoy el único problema es encontrar un espacio en las agendas para adelantar la revisión y levantar la tarjeta.